Hola con todos, mi nombre es Lizeth Navas. Soy estudiante del sexto semestre de la carrera de Psicología Educativa y Orientación en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. El tema del que va a tratar el video son los métodos de la investigación. La investigación dentro del campo de las disciplinas sociales se propone dos objetivos. 1. Conocer y producir conocimiento en relación a fenómenos, eventos o situaciones de carácter social. Con esto se quiere decir explicar o por lo menos describir las razones, causas y relaciones que intervienen en la producción de este fenómeno. Segundo, responder a preguntas que plantea la realidad. Esto es, tratar de descubrir el porqué, cómo y cuándo de las cosas que nos rodean para aplicar dicho conocimiento en la solución de los problemas que enfrenta el hombre. Los métodos de la investigación se clasifican en 4: método experimental, ex post facto y correlacional, método cuasi experimental y método no experimental. El método experimental es un tipo de método de investigación en el que el investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre ellas y está basado en la metodología científica. El método experimental implica la observación, manipulación, registro de variables, etc., que afectan un objeto de estudio. En el caso específico de la psicología, es posible descubrir y explicar dichas variables en su relación con el comportamiento humano y, por consiguiente, también predecir sus modificaciones. El método experimental se divide en experimento de laboratorio, que es aquel que se ejerce el máximo control en escenarios no naturales y dificulta la validez externa. Los experimentos de campo, que se efectúan en escenarios naturales, disminuye la artificialidad y facilita la validez externa. Y por último, los naturales, que son aquellos que se producen un evento que se convierte en la variable independiente. Método ex post facto y correlacional. Es el estudio de fenómenos que ya se han producido. Ex post facto significa después de los hechos. En este tipo de investigación no podemos ejercer el control sobre las variables, por lo cual se diferencia con el experimental. Sus características son: respeta el fenómeno tal y como se produce. No trata de controlar las condiciones de producción del fenómeno o las variables. Y es aplicable a las ciencias sociales y humanas. Además de lo mencionado anteriormente, este método también se puede usar para medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, ya que se puede analizar la relación y realizar relaciones múltiples. La utilidad principal de este método es saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. Método cuasi experimental. El método cuasi experimental abarca aquellos estudios que se realizan sin que exista una asignación de cupos aleatoria. Suele ser utilizada para determinar variables sociales y algunos autores la consideran poco científica. Esta opinión viene dada por las propias características de los sujetos estudiados. La no aleatoriedad en su elección determina que no va a existir un control sobre las variables importantes. Igualmente provoca que este tipo de investigación sea mucho más proclive a la aparición de sesgos. Existe una serie de alternativas a la hora de realizar el diseño del estudio. Método no experimental. Es aquel que se utiliza sin manipular deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. El método no experimental se divide en estudio de campo.
La noción de estudio de campo es una de las nociones más importantes de cualquier tipo de ciencia, ya que es el momento en el que la teoría es puesta a prueba para establecer si los elementos que la caracterizan son correctos o no. Los estudios de campo varían obviamente de acuerdo al tipo de ciencia al que hagamos referencia, ya que no será lo mismo un estudio de campo de una ciencia exacta que el estudio de campo de una ciencia social. Sin embargo, todas las ciencias tienen su propio método para llevar a cabo estos estudios y verificar si lo establecido en la teoría es correcto o no. Y por último, la encuesta, la cual es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfico o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. Las encuestas pueden ser descriptivas, las cuales reflejan o documentan las actitudes o condiciones presentes, o analíticas, que buscan, además de describir, explicar los porqué de una determinada situación. Muchas gracias por la atención prestada.